Amigos de este canal Galán en Libertad, hoy quiero compartirles una mirada a un libro que creo que las últimas generaciones de cubanos muy bien lo conocen, el libro A Leer. Es el libro con el que se enseña a leer y se acompaña a los niños, sobre todo del primer grado, en Cuba. Un libro que muchísimos conocemos, pero que quizás no hayamos analizado el fondo del por qué se concibe, con qué características, con qué contenidos, sobre todo el contenido y la imagen en este libro desde la perspectiva del comunismo, que es lo que pretende desde sus inicios en la escuela o desde que el niño inicia en la escuela, que es lo que pretende esa formación que se disfraza de gratuita. Miren la portada, muy bien, esa combinación de colores y demás, pero veamos qué hay dentro de este libro con el cual se enseña a los niños cubanos. Desde estas primeras páginas, desde que ya usted empieza a trabajar o empiezan a trabajar en las escuelas con el niño, sale a la luz la intención de lo bélico y esta formación para la guerra, preparación para la guerra, como dicen desde los primeros años. Estamos hablando de un texto de 1980-87, un libro con el que se enseña sobre todo la defensa. Miren, al lado del machete, el fusil. Entonces la imagen habla mucho más que lo que uno pudiera comentar. Acá el miliciano, pero con el fusil, el miliciano para defender a lo que ellos llaman la revolución. Y cómo los niños desde el primer momento van siendo inducidos a esta actitud. Es un libro en el cual usted no va a encontrar la palabra Dios, es un libro donde no se habla de la Biblia, donde no hay nada que tenga que ver con religión. Sin embargo, desde el inicio lo que hay es esta alusión a armas de defensa o de ataque, que podría decirse. Aquí también, la plaza, ese ícono de la revolución, donde se defiende las conquistas, no sabemos cuáles, pero bueno, las conquistas, y los guerrilleros, por supuesto, con sus armas. Esto estoy hablando contenido para niños de 6 años. Aquí, bueno, un héroe cubano, sin duda, al que habría que rendir homenaje siempre, Camilo Cienfuegos, pero fíjense en la consigna, ¿no? Cada cubano es un soldado. Es decir, estoy guiando a los niños, a las niñas, a todos, a que la actitud debe ser esa del soldado, del combatiente permanente, frente a un enemigo que sabemos que no va a llegar, pero que con eso se mantiene siempre al pueblo. Una lástima que se haya visto así y que Camilo esté en esto. Ya sabemos mucho la historia del guerrillero heroico. En esta otra página, la página 93 de este libro, aquí vemos el tanque, es decir, otra alusión a elementos de combate llamado a la guerra, como es un tanque de este tipo. Aquí pudo utilizarse un tanque para echar esa agua necesaria y que no hay en el país, pero no se hace, se presenta esta imagen del tanque de guerra. Y lo interesante es que aunque no aparezcan acá las oraciones ni aparezca todo lo que se puede decir sobre el tanque, el maestro, cuando está trabajando estos contenidos con los niños, tiene que hacer lo que ellos llaman el trabajo ideológico necesario y hacer alusión a la presencia de este tipo de armas en manos de los que llaman internacionalistas, invasores cubanos en Angola, en la intervención cubana en la guerra de Angola, por ejemplo.
pero siempre tiene que ser esa alusión a lo que ha hecho la revolución en defensa, entre comillas, de los ideales comunistas. Aquí el Che luchó en Cuba. Ya he comentado en otro video que la consigna de los niños cubanos desde que comienza el día es responder a la pregunta o a esa alusión, pioneros por el comunismo, y todos responden, seremos como el Che. Entonces el Che luchó en Cuba, eso es una marca, está el Che en la franela, pero está también en las monedas y está desde los primeros días de formación, de aprendizaje de los niños cubanos, está también en los libros. Aquí un personaje que todos hemos disfrutado, Elpidio Valdés, y digo lo hemos disfrutado porque en la televisión cubana, como muy pocos programas, está entre los pocos programas dedicados a los niños, está este que es de actos bélicos todo el tiempo. Y ahí ustedes ven el disparo del Elpidio Valdés, este héroe que enfrenta a los españoles, pero también lo que quiero, más que el episodio como tal o esas aventuras, es significar la presencia de las armas en este tipo de libro. Aquí también, por supuesto, el fusil en otra de las páginas. Como es con la R, entonces rifle, el rifle con mirilla telescópica y demás, como utilizaron los barbudos en la sierra. Y aquí no es un arma, pero sí es un símbolo de lo que es el comunismo, la revolución en Cuba, el yate Granma, por eso de abuela, ¿no?, en inglés, y que incluso llegó a dar nombre a ha llegado a dar nombre a una de las provincias de Cuba, lo que eran anteriormente las regionales de Manzanillo y Bayamo, y que actualmente constituyen la provincia de Granma. Y ese es en alusión a este barco en el cual llegaron los expedicionarios que luego se convertirían en los guerrilleros en la Sierra Maestra y que llegaron por las costas de Manzanillo, en Playa Las Coloradas. Aquí, de nuevo, este es un yate famoso, porque incluso lo tienen en exhibición en La Habana. Aquí ya los personajes, o otro de los personajes, Celia Sánchez, esa mujer que acompañó a Fidel Castro y a los guerrilleros en la Sierra Maestra, y que nació en Manzanillo. Entonces se presenta como la flor de la revolución y la mujer a la cual se le rinde tributo constantemente. Aquí, por supuesto, las lecturas tienen que tornar alrededor de estas personas que han sido defensoras del sistema y de la revolución. Aquí el tanque, cuando los maestros trabajan esta parte, tienen que hacer referencia a que este personaje que se está bajando del tanque es Fidel Castro, cuando la invasión por Bahía de Cochinos, y todo ese trabajo que tienen que hacer los que enseñan estos contenidos, y que es lo único que va a aparecer en los libros, tanto de este tipo, que es un libro para enseñar a leer y escribir, como en los libros de historia. Es decir, esa versión comunista, revolucionaria de los conflictos entre Estados Unidos y Cuba, o entre Cuba y cualquier otro espacio o cualquier otro país. Aquí de nuevo el arma, precisamente haciendo referencia o alusión a esto de la guerra, y concretamente a Girón, que se tilda como una gran victoria y constantemente se celebra en abril. Miren aquí ya los guerrilleros, el símbolo macabro del 26 de julio en el hombro, y es otro de los momentos en los cuales aparece
las armas y aparece el necesario, obligatorio diálogo del maestro con los niños acerca de la participación que deben tener y en lo que deben prepararse para poder defender la revolución. Aquí está también la gorra, que es parte de estas historias que se ha tejido. Aquí un acto de homenaje a Camilo, para muchos una burla. Después de desaparecer a Camilo, entonces los niños le echan flores al mar. Y por supuesto Playa Girón, una poesía. Hay muchas de estas escritoras que se dedicaron por completo a cánticos y alabanzas a la revolución, entre ellos Dora Alonso, Emilia Gallego, como pueden ver en esta página. Aquí Fidel, como en todos los libros, tiene que aparecer él, tiene que aparecer su palabra, tiene que aparecer lo que hizo desde la perspectiva de defensa de lo que para ellos era necesario y auténtico. Y fíjense, desde el primer grado es interesante no solo la imagen, sino la manera en que se presenta. Todo queda por debajo de él. Y estamos hablando de no ahora que murió Fidel, sino desde siempre. Fíjense cómo está colocada la mano de él. La intención de la foto, no hay nada por encima de él. Todo queda por debajo y sobre todo el pueblo. Y esa barrera que está entre él y el pueblo. Y aquí de nuevo el Che, de nuevo Camilo, todos los aplausos merecidos, pero el Che y esta manera, ¿no?, de trabajar con los niños desde los primeros años para hacer que crean, que confíen y que sigan estos ideales de Ernesto Guevara. Aquí de nuevo el miliciano, fíjense que el machete, por supuesto, pero el arma, creo que un arma rusa, un AK. ¿Por qué en ese lugar no está el lápiz? ¿Por qué en ese lugar no está un libro? No, tiene que ser un arma, siempre un arma, porque siempre están en ese llamado a la preparación para la guerra. Acá una lectura dedicada a la Ciudad Héroe, y Ciudad Héroe por aquello del 26 de julio, cuando Fidel y un grupo de hombres atacaron en medio de un carnaval a ese espacio, a ese enclave militar del ejército batistiano, y que se erige como un momento trascendente para la revolución por lo que significó. Estas personas ya sabemos que luego de ser detenidos, encarcelados, fueron absueltos. Y de nuevo aquí, la celebración del 1 de enero no es con ferias, no es con bailes. Aquí se simboliza con los guardias, con los militares en esa plaza que afortunadamente ya no se llena como hacían antes, pero que esa es la manera de celebrar en Cuba el 1 de enero, y así tienen que entenderlo los niños, porque desde que antes de estar en primer grado ya tienen que estar asistiendo a este tipo de actos. De hecho, las plazas, los espacios se llenan en Cuba cuando movilizan a estas celebraciones, se llenan gracias a los niños de las escuelas. Son los primeros que tienen que estar en esos espacios, y parte de esa preparación para que asistan de manera sin mayores protestas es este tipo de contenido, este tipo de imágenes en los libros. Aquí Martí, pero
lo que llama la atención de cómo se presenta Martí en este libro A Leer de Cuba es precisamente lo que dice de lo conoces como a tu papá o al compañero Fidel. Fíjense qué aberración de la imagen de Martí. Es decir, no es Martí como Martí, sino Martí como la imagen de Fidel. Si el niño conoce a Fidel, según ellos, como a su padre, y así deberían verlo, como a ver a Martí como a Fidel. Yo creo que es una burda manera de comparar a esos a ese personaje, ¿no?, con el héroe cubano. Y aquí, bueno, esto de presentar a Fidel como alguien que salva, que cuida a los niños, en esta imagen de la página 214 de este libro. No puede faltar lo que Fidel dijo. Y ahí, bueno, pues frases y pensamientos de Fidel que es necesario o lo plantean como imprescindible para los niños, que los niños cubanos deben conocer y deben atender. Yo no me he referido en este espacio, en estos minutos, a la metodología que se utiliza en este libro a leer. Yo no me he referido a si es efectivo o no, porque sabemos que hay efectividad en el proceso de adquisición de la lectoescritura de los niños en primer grado en Cuba. El libro tiene sus particularidades desde el punto de vista técnico-metodológico que lo hacen efectivo junto con un método que ya en otro momento voy a comentar, pero sino que me he querido centrar en cuál es la intención que está por detrás del libro. Llamó la atención que en este comentario no hago alusión al libro como recurso de aprendizaje y su efectividad. Ya conocemos la efectividad del libro junto con el método, junto con la preparación y dedicación esclavizada de los maestros para que los niños aprendan. Me he querido centrar en el comentario para que se vea cómo desde este libro en el primer grado se adoctrina al niño, se lleva a que vea a Fidel, a la revolución, al comunismo, como lo único que salva, como lo único que le garantiza presente y futuro. A eso es a lo que he hecho alusión. No he querido en ningún momento hacer esa valoración desde el punto de vista técnico, habrá espacio para hacerlo, sino para que usted mismo, que me está escuchando, vea por qué perdura el comunismo en Cuba. Entonces, hasta aquí mi comentario acerca del libro a leer que se utiliza para la alfabetización en Cuba. Espero que les sea de utilidad, sobre todo para comprender por qué persiste el comunismo en Cuba. Muchas gracias. Los invito de nuevo a que se suscriban si no lo han hecho a este canal y que esperen cada sábado nuevo contenido. Muchas gracias.